En palabra. Les platicaba sobre compositor y músico Carlos Curti, ítalo-mexicano, eh, quien propone precisamente en el Conservatorio Nacional la creación de este grupo musical que pues tenía como característica que tenían instrumentos populares, ¿verdad? Instrumentos tradicionales mexicanos, pero ellos tocaban sobre todo oberturas de óperas y así música europea. Y pues imagínense estando en ese tiempo cómo les habrá resultado extraño, ¿no? Estas combinaciones de como que la alta cultura, ¿verdad? Entre comillas, la alta cultura europea con los instrumentos tradicionales de la zona rural mexicana, ¿verdad? Entonces, pues esto de alguna manera pues viene siendo lo que Eric Hobsbawm llama como una tradición inventada, ¿verdad? Entonces, de Carlos Curti, pues una de sus obras más conocidas es esta, la típica, ¿verdad? Bueno, esa es una de las obras más conocidas de Carlos Curti. Otros de los grupos que fueron precursores de la música de acordeón y bajo sexto fueron estos grupos que se desbandaron, digamos, después de la revolución, ¿verdad? Como el caso de los Montañeses del Álamo. Yo pienso que los Montañeses del Álamo pues es realmente una orquesta típica, pero pues con menores elementos, ¿verdad? Con menos gente para tratar de ser más competitivos, ¿verdad? En el difícil ambiente que prevalecía, ambiente económico, ¿verdad? En la difícil economía que hubo después de la Revolución Mexicana, bueno, y en tiempos de la Revolución, ¿no? Que era más fácil pues a la gente en los restaurantes, digamos, también moverse, ¿verdad? Y pagar a un grupo de 5 que pagarle a 20 o 30, ¿no? Como las antiguas orquestas típicas. De los Montañeses del Álamo, pues está de sus polcas más famosas, la polca Tamaulipas, ¿verdad? Bueno, vamos un poquito más rápido para que no se nos pase el tiempo. Grupos como pues también había dúos, tríos, cuartetos, que fueron algunos de los primeros músicos que grabaron ahí en San Antonio, ¿verdad? Como el caso de este cuarteto Carta Blanca, donde estaban Lidia Mendoza, su hermana y sus papás eran parte de este cuarteto Carta Blanca. Con su gente tan
y sobre estos grupos, pues es interesante notar que, como les digo, fueron algunos de los que comenzaron a grabar en estas plantas móviles, ¿verdad? Entre comillas, que hubo desde los años más o menos 20 en la Unión Americana, una de las cuales estaba en el Hotel San Antonio, en San Antonio, Texas. Entonces muchos músicos mexicanos iban ahí a esa... con el ingeniero con el americano que andaba grabando ahí en un cuarto, ¿verdad? Del hotel. Ahí tenía su equipo móvil, ¿verdad? Que eran una cosa de 300 kilos, ¿no? O sea, supuestamente móvil. Y grababan este tipo de música, ¿verdad? Lidia Mendoza, bueno, el caso de Lidia Mendoza pues es representativo, ¿no? Que era conocida como la Alondra de la Frontera, nació en Houston, pero pasó su infancia en Monterrey. Entonces ahí se ve pues esos intercambios, ¿no? Que ya había desde entonces en la frontera, desde incluso el siglo XIX, ¿verdad? El primer servicio de diligencias que hay en Monterrey es precisamente la corrida Monterrey-San Antonio, ¿verdad? Entonces, igual el tren, ¿verdad? Llegó a Monterrey primero un tren de Estados Unidos que de la Ciudad de México, o sea, pasaron años para que un tren fuera de Monterrey aquí a la Ciudad de México. Estaba más... es eso que se dice mucho en el país, ¿no? Que no, es que los de Monterrey se creen americanos. No, es que no se creen americanos, es que es precisamente son esas interacciones regionales, ¿no? Que hay, por ejemplo, mi esposa, ¿verdad? Que es zacatecana, me dice que cuando era niña, pues ellos acostumbraban a ir a comprar Aguascalientes, ¿verdad? Entonces, es esa relación, ¿no? O la relación que hay en la laguna entre Durango y y Coahuila, ¿verdad? O sea, todas esas interacciones económicas y culturales que hay y que abarcan una región que a veces trasciende estados, pues en el caso del noreste de México esa relación trasciende un país, ¿verdad? Y hay una frontera, pero pues es una frontera de cristal, ¿no? Como diría Carlos Fuentes, o sea, es una frontera permeable. Aquí hay una fotografía del cuarteto Carta Blanca, ¿verdad? Donde está Lidia Mendoza y su hermana cuando eran niñas, en esa grabación que es de los años 20. Y luego precisamente aquí está Lidia grabando en el Hotel San Antonio. Acá atrás está su mamá, ¿verdad? Pues no necesito el marcador. ¿Sí ven con con la flechita, con el puntero? Acá está su mamá ahí checando que todo salga bien. Y este es el americano que andaba grabando. Ahorita se me fue de repente su nombre, no me acuerdo cómo se llamaba. Esta fotografía es como de 1928, ¿no? Una cosa así. Y les digo, grababan a muchos músicos, ¿no? No le cerraban la puerta a nadie. Si iba alguien de México, inmediatamente se ponía de acuerdo y les grababa. No existía, bueno, pago de regalías ni nada de eso, ¿no? Les pagaba en firme por cada canción o por cada disco que sacaran, ¿verdad? Y era un pago único, sin importar si el disco se vende uno o si se venden 5,000, ¿no? No existía nada de eso de los derechos de autor. Bueno, una de las industrias que más difunde la música precisamente es la industria de la radio, ¿verdad? Y que está reconocido Constantino de Tárnava Garza, el ingeniero Constantino de Tárnava, como el pionero en la radiodifusión de América Latina, ¿verdad? Él desde la sala de su casa realiza la primera radiodifusión que hay en América Latina, aunque bueno, vamos a ver que por ejemplo la música norteña pues él la difunde en sus estaciones pues hasta prácticamente los años 40, ¿verdad? Y bueno, difunde a cierto tipo de música, como el caso de Antonio Tanguma, ¿verdad? En sus inicios la música norteña se interpretaba exclusivamente con acordeón y bajo sexto y tocaban música instrumental, especialmente polcas. En estas grabaciones, ¿verdad? Se han hecho revisiones de estas grabaciones pioneras que hay de música de acordeón con bajo sexto, ¿verdad? Donde no se cantaba.
y como la mitad de las obras son polcas, casi la mitad de las obras, casi el 50%. Los migrantes alemanes y polacos que vivieron en el noreste de México y el sur de Texas tuvieron una gran influencia en su difusión, ¿verdad?, de esta música. En Estados Unidos pues está el caso de Narciso Martínez, quien nació en Reynosa en 1911, en Tamaulipas, y murió en el Valle del Río Grande en 1992. Él pues vivió desde niño en el sur de Texas, y aquí está pues una fotografía promocional de Discos Ideal, ¿no?, que era una compañía de ahí del sur de Texas precisamente, y está Chicho Martínez con un acordeoncito de 2 hileras, nada más tiene 2 hileras de botones. Aquí hay una polca, se llama La Chicharronera, ¿verdad?, que es de Martínez, la obra. Y esta es una de las primeras grabaciones donde aparece el acordeón acompañado por el bajo sexto. Esta grabación es de por ahí de mediados de la década de los 30, como le digo, es una de las primeras donde aparece el acordeón acompañado por el bajo sexto. Sabemos que los acordeonistas, incluso desde finales del siglo XIX, que había en el noreste de México y en el sur de Texas, se acompañaban ellos solos, utilizando la mano izquierda. Pero aquí en estas grabaciones, y Chicho Martínez lo hacía, él tocaba con las 2 manos. Pero aquí en estas grabaciones él no toca en la mano izquierda, deja que toda la armonía y el bajo lo toque el bajo sexto. Y bueno, eso era precisamente Chicho Martínez acompañado por un intérprete de bajo sexto mexicoamericano. Y en este sentido, los mexicoamericanos pues también tuvieron un papel muy importante en la difusión de la música de acordeón y bajo sexto, en algunas de las primeras grabaciones que se hicieron también fueron de este señor de don Santiago Jiménez, quien nació en el barrio de La Piedrera, en San Antonio, pero sus abuelos eran migrantes mexicanos, potosinos eran sus abuelos. Tiempo. Ahí vas a ver 20 minutos. No importa que me pase poquito. Preguntas siempre hay chance de desarrollar más. Pero pues sí. Vamos, vas bien. Sí, pues sí. ¿Vas bien? Sí, está bien. My father used to play the accordion, and a friend of his played the guitar. They just played just in houses. They used to have dances. They don't use no amplifier, no nothing like that. Just guitar and accordion. That's all. What were the dances like?
Well, they used to have dances outside, you know. Sometimes they start 8 o'clock and 7 o'clock in the morning they were still dancing. Es muy bonito ese video, lo dejé todo porque me gusta mucho, ¿no? Es un documental muy padre, ¿no? De donde habla don Santiago de muchas cosas, ¿no? De cómo era la música desde joven. Él es el papá del famoso Flaco Jiménez, quien ha sido multiganador del Grammy. Este es su otro hijo que se llama igual, Santiago Jiménez. Él también es un gran acordeonista, ya él casi anda llegando a los 80 años de edad, debe tener 75 por ahí, 70 y tantos. A don Santiago pues ya no me tocó conocerlo, yo conozco a este señor, al Flaco nunca lo he conocido, pues es así como un rockstar, ¿no? El Flaco. Pero su hermano Santiago anda así, te lo encuentras en la calle, ¿no? Ahí en San Antonio, en cualquier lugar. Toca todos los domingos toca en unas carnitas, en un restaurante de carnitas ahí en San Antonio. Es una persona muy, muy sencilla. Dicen que el Flaco también es muy sencillo, pero él pues nada más cuando va a tocar, ¿no? Sale, no es así muy, muy de andar en el socialitos, ¿verdad? Y es interesante cómo se dan pues estos intercambios, ¿no? El caso de don Santiago Jiménez toca precisamente la polca Viva Seguín. Seguín es un pueblo de Texas y que fue nombrado en honor precisamente a un mexicano que luchó en el Álamo, ¿verdad? De los defensores, de los que estuvieron como defensores en el Álamo, ¿verdad? Que él no murió por fortuna, él escapó, ¿verdad? Y luego fue gobernador de Texas o diputado, así. Entonces, bueno, ahí vemos cómo pues también ellos pues están orgullosos de su herencia cultural, ¿verdad? Que la diferencian muy claro de la herencia mexicana, ¿verdad? El caso de don Ramiro Cavazos, que es un compositor, intérprete del bajo sexto, aquí lo vemos en su tienda de discos ahí en el Valle del Río Grande, en McAllen. Este señor pues fue mi principal informante para este trabajo en cuanto a entrevistas. Hice pues un poco más de una docena de entrevistas, pero a este señor lo entrevisté como unas 4 o 5 veces, ¿no? Cada que iba a hacer trabajo de campo lo iba a visitar y siempre tenía alguna otra pregunta que hacerle a este señor. Este señor tocaba en las calles, en los bares, en Reynosa y luego en el Valle del Río Grande, en los pueblos de Dona, en McAllen, con los Alegres de Terán, antes de que fueran los Alegres de Terán. Tocaban en un trío que era que se llamaba como Ortiz, Ábrego y Cavazos, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba el trío. Y luego ellos se separaron. Y don Ramiro, junto con el acordeonista Mario Montes, fue uno de los primeros que grabaron música de acordeón y bajo sexto, pero cantando. Esto era una gran novedad, ¿no? En los años 40. Aquí, bueno, está don Ramiro con Piporro, y el acordeonista, su compañero Mario, quien ya falleció hace más de 20 años. Don Ramiro todavía sigue tocando, él tiene más de 80 años y sigue tocando con su nieto, que es acordeonista, y sigue yendo a festivales y todo ahí, a donde lo inviten va, en el sur de Texas. Y aquí está acompañando al Piporro, con quien hizo algunas giras por Sudamérica, por Centro y Sudamérica. Igual que las boteas, me gusta leer.
grande tengo para todas las abandonadas, pero sobre todo para las quedadas. Para las que ¿No lloraron lo puedes porque subir nunca, poquito, nunca Iris? las enamoraron. Desde YouTube. Para las solteritas que sueñan solitas con un gran amor. Apuesto que sí, apuesto que sí, apuesto que sí. Seguro que sí. Yo las quiero ellas, de perdido me quieren a mí. Altas, flacas, gordas, chaparras. No me fijo, cuando estoy delante de una mujer, no pierdo el tiempo tomándole medidas. Bueno, en el Piporro pues es la personalidad que difunde la música norteña ya a un nivel nacional primero y luego internacional, ¿verdad? Si no fuera por Piporro, pues la música norteña no, yo creo no hubiera seguido el camino que siguió, ¿no? Que pues todos conocemos al Piporro pues como un gran actor, ¿no? Siempre es agradable, ¿no? Su personalidad en la pantalla grande, que hizo muchos espectáculos donde toreaba y quién sabe cuántas cosas, pero también el Piporro pues fue un compositor importante, ¿no? Tiene un montón de canciones que grabó, y fue uno de los grandes difusores de la música norteña. En este caso, mira, aquí está don Ramiro Joven y Mario Montes, su compañero. Les decía de don Ramiro, él formó con Mario un dueto que se llamaba Los Doneños, pueden buscarlo ahí en Google. Doneños, precisamente por el pueblo de Dona, en Texas, Dona con doble N, es un pueblo que está en el valle del Río Grande, en el sur de Texas, y ellos se hacían llamar así porque ahí andaban tocando en las cantinas. Es muy interesante las grabaciones de don Ramiro, estas primeras grabaciones que hace, y también las de el otro dueto de Maya, que se llama Maya y Cantú, también pueden buscarlo en Google, Maya y Cantú, así pueden buscarlo como dueto. Estos dos grupos norteños, que como les digo, traen la novedad de que cantan, lo hacen, pero con una voz muy nasal, como si fueran aquellos antiguos duetos de dos guitarras y dos cantantes que se acompañaban ellos mismos, que fueron pues, de los primeros duetos que fueron grabados ahí precisamente en la frontera, ¿verdad? Tienen una voz muy, muy nasal, ¿verdad? Tienen todavía esa tradición muy del campo, ¿verdad? Mexicano. Y los que van a cambiar después eso, pues van a ser los Alegres de Terán, ¿no? Que, como bien menciona Alejandro Madrid en alguno de sus libros, en el libro de Music in Mexico, ¿verdad? Música en México, pues los Alegres de Terán retoman esa tradición de cantar propiamente como los grupos de estos tríos románticos, ¿verdad? De boleros, ya con una voz más cuidada, ¿verdad? Una voz más fina, digamos, una voz más educada. Y bueno, un paréntesis para hablar de los instrumentos musicales, el acordeón de botones. No sé si conozcan cuando el acordeón tiene aquí el fuelle, ¿verdad? Aquí tiene nomás un par de, pues son como unos tornillitos que se pueden quitar con las manos, y ve uno los burros, que son estas cajas de madera. Le llaman burros los que tocan aquí en la región, ¿no? Son unas cajas de madera donde vienen las lengüetas, que al momento en que uno aplasta un botón y mueve el fuelle, pues produce una nota, ¿verdad? Lo que tiene el acordeón de botones, diferente al acordeón de teclado, es que cuando uno abre el fuelle y presiona un botón, da una nota, y cuando uno cierra el fuelle y presiona ese mismo botón, da otra nota diferente, ¿verdad? Normalmente los acordeones a veces tienen unos registros que son unos botones con los cuales cambian precisamente las notas que pueden dar, y a veces hay algunos acordeones que, por ejemplo, pueden dar por cada nota de la mano derecha, me refiero, primero, pueden dar una octava, por ejemplo, o pueden dar la misma nota pero con diferente timbre, ¿no? Hay diferentes juegos que se pueden hacer. En el caso de la mano izquierda, que es la que toca los bajos y la armonía, hay notas, un grupo de notas que cuando uno las presiona da una octava, ¿verdad? Una octava y una nota y una octava grave.
y lo abre, ¿verdad? Y luego cuando lo cierra, da otra nota y una octava grave diferente. Y luego cuando presiona un botón más abajo, da un acorde, da 3 notas. Y cuando lo abres y otras 3 notas cuando lo cierras. Normalmente cuando abres y cierras la relación es de una quinta, ¿verdad? O sea, si aquí por ejemplo doy el primer grado de la escala, un acorde de do mayor, al cerrar doy sol mayor, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Los acordeones normalmente se afinan en sol, en si bemol y en fa, ¿verdad? Son los acordeones más comunes que hay.